Julieta Manrique. Yo soy la directora de la Oficina de Investigaciones del Hospital Universitario San Ignacio, docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Y bueno, agradezco muchísimo al equipo organizador de la Red Capcom por darnos este espacio y hacer algunas reflexiones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías, tecnologías de la comunicación y aplicación de formatos de consentimiento informado electrónicos en nuestras instituciones. Bien, voy a hacer una presentación. Al final de la presentación, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Les declaro mis conflictos de interés. Específicamente para esta presentación, no tengo un conflicto en los contenidos y temáticas. Em, y bien, cuando hacemos un diseño de una estrategia de proceso de consentimiento informado, tenemos que tener en cuenta 5 elementos esenciales. El principal es el participante, sus necesidades y el representante legal. Y alrededor de ellos realmente se va a configurar la estrategia, conociendo las necesidades del participante y de su representante legal. Esos otros elementos empiezan a emerger, elementos éticos, de regulación, tecnología, equipo de investigación, para poder desarrollar una estrategia que realmente llegue al participante, que es a quien debemos, digamos, el proceso de respeto y protección en el marco de la investigación. El identificar esas necesidades especiales, y aquí creo que tenemos algunas imágenes que nos evocan y que todos hemos vivido. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor que puede tener o no deterioro cognitivo, o un niño o un adolescente, o un participante de investigación que puede tener una enfermedad potencialmente mortal, o trabajar con pequeñas poblaciones como en pacientes con enfermedades huérfanas, o trabajar con grandes poblaciones en estudios epidemiológicos o de salud pública, en las que vamos a tener un número considerable de participantes. De algunos de ellos están incluso en áreas remotas. Y eso hace que los procesos de consentimiento informado, utilizando actividad presencial o remota, o en alguno de los dos casos utilizando formatos electrónicos, nos lleve a que tengamos que seleccionar por la necesidad de los participantes las mejores estrategias para proveer la información. Otro aspecto ético importante que tenemos que tener en cuenta es dónde estamos ubicados en relación con el riesgo. Creo que en nuestras normas en Latinoamérica compartimos em, estos mismos elementos: investigación sin riesgo, con riesgo mínimo o riesgo mayor que el mínimo. Nos vamos a concentrar en las que hacemos procesos de consentimiento informado, y que son los de riesgo mínimo o mayor que el mínimo. Y no es lo mismo hacer, digamos, una encuesta en la que va a haber un tratamiento de datos en los que después se van a surtir unas medidas de anonimización que entraría dentro del riesgo mínimo, que hacer un ensayo clínico controlado. Los formatos de consentimiento electrónicos van a tener unas características diferentes. El primero podrá ser abreviado, corto, y se podrá elegir participar con un botón de sí o no, mientras que aquellos que tienen riesgo mayor que el mínimo tienen que tener pues toda la solemnidad que nos piden las normas y la regulación. En relación con el respeto por el participante, una vez ya hemos identificado las características, la definición del riesgo que va a tener el proceso de investigación, recordemos que el proceso de consentimiento informado tiene unos atributos que están ya muy bien establecidos de acuerdo con las consideraciones éticas. Primero, es un proceso. El consentimiento informado no es un formato. Y aquí los aportes que nos hacen los formatos de consentimiento electrónicos dentro del proceso es que hacen que, al hacer parte de la estrategia puede ser mucho más versátil, hacer diferentes modalidades de entrega de la información y utilizarlo a través de diferentes canales o dispositivos. Segundo, el proceso de consentimiento informado es un elemento que permite hacer una entrega de información relevante acerca de la investigación, que sea suficiente, clara y comprensiva para el participante. Y cuando vemos el formato de consentimiento informado, es un facilitador de la entrega de la información cuando es electrónico. Podemos hacer diseños de acuerdo con las necesidades del participante, embeber videos, perdón, audio o imágenes, y podemos documentar la decisión del participante, que es un elemento esencial del proceso de consentimiento, configurando campos de firmas e incluso haciendo mucho más fáciles la gestión de los checkbox, que nos pueden hacer que el proceso de investigación respete las decisiones más específicas de ese participante, como permitir el uso futuro de datos para líneas de investigación similares o iguales, el uso de muestras biológicas para estudios futuros, por ejemplo, o el utilizar imágenes
del participante. Esas cosas que configuramos en estos checkbox son mucho más eficientemente trabajadas a través de los formatos electrónicos que los formatos en papel. El investigador también debe asegurar que la persona ha comprendido adecuadamente y ha decidido rehusar participar sin haber sido víctima de coacción o de influencias indebidas o engaños. Y los procesos de consentimiento informados realizados a través de formatos electrónicos van a dar, digamos, un valor adicional a poder verificar si el participante conoce o no comprende adecuadamente la información, porque se pueden generar preguntas o se pueden generar actividades de interacción o pequeños quizzes que muchas veces cuando estamos en el cara a cara es incómodo tratar de verificar la comprensión real del participante, que es un elemento esencial en el proceso de consentimiento informado. En relación con los aspectos regulatorios, tenemos que tener claro para nuestra norma local en cada uno de los países si el ente rector de investigación o la entidad regulatoria ha aprobado hacer procesos de consentimiento informado fundamentados en lo electrónico, ya sean de manera simple o sean asistidas, es decir, con la participación del equipo de investigación asistiendo todo el proceso. Medidas de protección para participantes con autonomía y capacidad de autodeterminación disminuidas. Las normas locales nos dicen que las debemos aplicar. Y el utilizar un formato electrónico o hacer uso de tecnologías de la información a través de procesos remotos no nos exime de aplicar esas medidas de protección. La legalidad de la firma, tenemos que estar seguros que utilizando la plataforma de RedCap estamos cumpliendo con la definición de firma electrónica para nuestros países si es exigida por la norma local. Y siempre que no se logre, digamos, la firma electrónica simple, se deben utilizar otras medidas de sustentación para verificar la legalidad de esa firma. Plataformas LDAP, plataformas SSO o la verificación directa a través de video o verificación documental de los participantes de investigación. La seguridad de las plataformas, que efectivamente estemos utilizando plataformas que den suficiente privacidad y confidencialidad, y esto nos lo permite RedCap, incluso teniendo, digamos, estudios multicéntricos en los que participamos con otras legislaciones, sea Estados Unidos con la norma HIPAA o Unión Europea con la norma GDPR. Entonces, que la plataforma cumpla con esos requisitos de privacidad y confidencialidad, no solamente en nuestras normas locales, sino también cuando trabajamos a nivel de estudios multicéntricos internacionales. Completitud de todos los elementos que configuren la validez de los formatos de consentimiento informado de acuerdo con la norma. Las normas usualmente vienen con unas definiciones de qué hace que un formato sea válido o inválido en cuanto a contenido y en cuanto a el proceso en general en sus actividades. Y la trazabilidad de las versiones y fechas y liberación de los documentos, incluyendo el aval del comité de ética, es esencial y afortunadamente con RedCap lo podemos hacer. Esta es una imagen que adapté de este artículo de Skelton del 2020 que nos hace ver lo importante de siempre tener en mente cuando deseamos hacer procesos de consentimiento informado utilizando formatos electrónicos, que el formato electrónico no solamente está hecho para hacer procesos en remoto, también está hecho para hacer procesos tradicionales en los que antes utilizábamos papel y ahora podemos utilizar este tipo de herramientas. Entonces, siempre tener como esa disposición para entender que los procesos de consentimiento informado pueden ser híbridos y en el híbrido podemos llegar a muchos más participantes de investigación, porque podemos tener participantes que están iletrados en lo digital y se van a beneficiar más de un proceso presencial enviando a través de un correo electrónico, si es un área remota, un PDF con el consentimiento informado y que nos lo retorne luego de una videollamada donde hacemos una verificación de la comprensión y de la intención de participar y luego recibir en retorno ese documento con una firma manual. Eso se puede hacer y estamos usando tecnologías de la información y estamos beneficiando a esa población. Pero podemos tener otras poblaciones en las que se benefician de un proceso de teleconsentimiento remoto al 100% utilizando consentimiento informado electrónico. Lo importante es saber qué elementos podemos utilizar y cómo configurar esas metodologías. Muy bien, en relación con el equipo de investigación es clave que los equipos participen en el diseño de la estrategia y la incorporen y la entiendan, ¿m? Incluyendo el diseño del formato de consentimiento informado electrónico, que conozcan el uso de las tecnologías digitales y de la información que soportan y respaldan, por ejemplo, hacer procesos remotos y con consentimiento electrónico.
Muchas veces en la pandemia se nos caían los procesos de consentimiento informado porque no sabemos cómo hacer una firma multifirma de los diferentes participantes utilizando Teams. Hasta que no lo aprendimos, no lo hicimos, hicimos una prueba, otra prueba y salió. Finalmente, conociendo la tecnología, logramos hacer todo la estrategia del proceso de consentimiento utilizando además el formato electrónico. Poder percibir, digamos, la tecnología como un facilitador no es fácil. Muchas veces lo sentimos como una barrera, sobre todo cuando hacemos procesos sincrónicos con el estrés de que toda digamos, la estrategia salga bien, o los procesos asincrónicos también nos generan como la sensación de que el proceso de consentimiento está fragmentado y no es adecuado. Y ahí aparecen problemas de la comunicación. Estar frente al ser humano es más fácil hablar con él que estar a través de una tecnología de la comunicación. En situaciones de comunidades vulnerables, cuando utilizamos formatos y estrategias remotas y formatos electrónicos, hay que tener mucho cuidado en que no se perciba como una teleconsulta y que se incremente la probabilidad de una mala interpretación terapéutica de un estudio. Esta es nuestra experiencia en el Hospital Universitario San Ignacio. Hemos, desde 2020 especialmente, conducido 118 proyectos de investigación que han utilizado formatos de consentimiento informado electrónicos con 3.311 procesos o formatos de consentimiento informados alojados en la plataforma. Para la pandemia, además, hicimos algo muy novedoso que fue un programa de testigos imparciales, porque nosotros requerimos por norma 2 testigos imparciales y esos testigos imparciales nos asistieron teniendo como un buen nivel de conocimiento de tecnologías de la información y de cómo ejercer el formato de consentimiento informado electrónico. Logramos una buena, digamos, alcance de pacientes, especialmente en la pandemia, que se constituyeron en participantes de investigación. Clave que tengamos claro en qué escenario estamos parados, si es un ensayo clínico, si es un estudio observacional, eso nos va a llevar a hacer el diseño de la estrategia de reclutamiento, presencial, remota, híbrida. Dependiendo de eso, también vamos a saber cómo llegar a esos participantes a través del reporte de historia clínica electrónica generando bases de datos o directamente la identificación de los participantes en sitio. Nosotros tenemos un programa de investigación segura que verifica los criterios de la norma y los criterios regulatorios. Si eso está bien, lo pasa al comité de ética y una vez aprobado todo el paquete esencial, los documentos esenciales del estudio, va a pasar a ser aprobado para tener unos usuarios dentro de RedCap y que se pueda hacer ya el diseño del proyecto y del formato de consentimiento informado electrónico conforme a lo que fue declarado al comité de ética. Y ahí los equipos decidirán si lo van a hacer completamente asistido. Usualmente para los ensayos clínicos utilizamos el formato electrónico en un dispositivo en los que hacemos el seguimiento de todo el proceso y se hace presencial o remoto. Mientras que, digamos, si es un estudio con riesgo mínimo, hacemos más tipo encuesta enviando link remoto y no asistido. La ejecución del proceso de consentimiento informado se hará en la modalidad establecida, se generará la copia en PDF del formato de consentimiento informado para ser entregada al participante de investigación y el almacenamiento siempre se hará en sistemas institucionales con un nivel de seguridad alto. Tanto el sistema de garantía de calidad como el programa de investigación segura se adhieren a los procedimientos operativos e instructivos y a la norma local para que el proceso cumpla con todos los asuntos regulatorios. Y finalmente, unos retos que nos quedan para la conducción de los procesos de consentimiento informado. Primero, pues ya lo dijimos, conocer el nivel de alfabetización digital de los participantes y de sus representantes legales y en caso de que ésta no sea adecuada, poder hacer procesos híbridos en los que no necesariamente ejerzamos el proceso a través de un formato electrónico o en remoto, en modalidad remota. Debemos diseñar estrategias de proceso de consentimiento informado, ojalá enriqueciéndonos de otras disciplinas, no solamente estando los de salud, teniendo el concepto de los ingenieros, de psicología, de diseñadores, de ciencias jurídicas, entre otros. Ojalá que utilicemos plataformas para hacer los procesos, por ejemplo, asistidos, de formato asistido, con videollamada que nos permitan hacer la multifirma, cumplimiento de los aspectos regulatorios, ser muy juiciosos con la verificación de que la firma electrónica de RedCap efectivamente cumple con nuestras normas locales y en caso de que no, tener otras medidas que le den soporte a esa firma electrónica para que hagamos que el consentimiento sea válido. Procesos de interoperabilidad con otros sistemas vinculados al proceso de reclutamiento y gestión documental van a ser siempre un reto, pero hacerlo es posible. Implementación del formato de consentimiento por parte de patrocinadores y financiadores. Ojalá que desde los patrocinadores, especialmente de industria farmacéutica y dispositivos, los formatos comenzaran ya a llegar con algunos diseños electrónicos. Sería muy interesante ver esa experiencia. Capacitación de los equipos de investigación y la aplicación de formatos de consentimiento informado y tecnologías y también de los miembros del comité de ética
para que puedan evaluar y entender sobre todo cuando los procesos son sincrónicos o asincrónicos, o utilizamos papel, o utilizamos correo electrónico, o utilizamos videollamada. Entendamos que el proceso lo importante es el cuidado del participante de investigación y el uso de la estrategia y la metodología está pensada para el participante de investigación. Y finalmente, un tip, verificar el funcionamiento adecuado cuando estamos en el modo offline, en RedCap trabajando en campo, por ejemplo, en que no tenemos acceso a Internet, que los procesos de consentimiento informado efectivamente sí estén quedando alojados y que una vez se actualice la plataforma queden. Ya hemos tenido casos en los que hemos perdido procesos de consentimiento informado por no hacer esas verificaciones. Muchísimas gracias. Acá les dejo unas referencias recomendadas y bueno, espero sus preguntas y, y que podamos tener nuevos espacios de encuentro y de compartir esas experiencias enriquecedoras para todos. Muchas gracias.